Reciban el saludo, estudiantes de cálculo diferencial del periodo 1604. Para mí es eh, importante tratar de aquellos estudiantes que no sé por qué se les ha presentado problemas con la apertura de las web conference. Tal vez es porque el navegador en que lo hacen tienen problemas con él. Entonces es importante que copien el enlace, lo peguen en otra ventana o que cambien de navegador, pero pues, la mayoría de estudiantes lo han podido hacer. Entonces, en miras de eso, quiero hacerles un pequeño pues, resumen del contenido real de la actividad y en unos videos posteriores pues trataré de resolverles algunas dudas de los ejercicios en sí de la actividad, o sea, ¿cuál es el propósito? En la última actividad es importante que pues hay muchos estudiantes que llevan muy buenas notas porque se han esforzado, porque han hecho un aprendizaje constructivo, significativo, semana a semana. Los quiero felicitar porque la mayoría de estudiantes de mi grupo pues realmente han tratado de hacer pues sus actividades de la mejor forma, pero es importante que esto se haga programado, o sea, en un tiempo, no al final, porque pues el afianzamiento de los conocimientos no va a ser lo mismo. Entonces sí es importante mmm, poder repasar un poco los conceptos rápidamente en miras de que tengan la facilidad para la solución de esos ejercicios. Entonces, digamos que el concepto importante aquí es, bueno, no todos tienen claro qué es el concepto de una recta tangente y una recta secante, entonces yo quería dar la diferencia. La diferencia entre una recta secante es que la recta solo toca en un punto, ¿no? Tiene un punto en común con el círculo, mientras que la recta secante pues toca los dos puntos. Entonces, ¿cuál es la definición de derivada? En la actividad anterior nosotros introducíamos la ecuación de derivada, pero en alguno de los problemas, pero pues no sé, algunos lo hicieron, pero pues la mayoría no. Era muy sencillo, era tan solo donde estuviera la función eh, reemplazarlo en esta ecuación. ¿Sí? Entonces, digamos que el concepto, la definición de derivada está por el límite cuando delta de x tiende a cero de la función x más un delta de x menos la misma función sobre el delta de x. Esto surge del concepto de la línea tangente. ¿Sí? Entonces, nosotros, ¿cómo hacemos para obtener la ecuación de una recta? Esa ecuación de la recta se obtiene mediante eh, las coordenadas del punto, ¿cierto? Entonces, para obtener la recta, la pendiente de una recta secante, nosotros aquí tenemos dos puntos. Entonces, ¿cómo va a ser la ecuación? Y2 menos Y1 sobre X2 menos X1, ¿cierto? Pero entonces, ¿en qué consiste la derivada? Podemos observar que ese punto X2, Y2 cada vez se aproxima más al punto X1, Y1. ¿Sí? Entonces, ese delta X se va haciendo cada vez más pequeño, por eso decimos el concepto de límite cuando delta X tiende a cero. ¿Listo? Lo que les decíamos en la actividad anterior, entonces, ¿cómo nosotros podemos obtener la derivada de cualquier función? Pues aplicando el concepto. Si nosotros tenemos, por ejemplo, la función f de x igual a 3x cuadrado más 5x más 1, ¿cierto? Entonces, sencillamente aplicamos en nuestra ecuación de f de x más un h menos f de x sobre h, o sea, en los libros, en todos los materiales, puede aparecer h, puede aparecer delta x, delta h, dependiendo, pero ustedes pues ya tienen el concepto de cuál es la variación que se presenta en ese momento para llegar al punto de la recta tangente. Entonces, en este caso, nosotros sencillamente reemplazamos donde esté x por x más h. Entonces, nos queda 3 factor de x más h al cuadrado más 5 de x más h más 1
menos nuestra función, que es la misma función que nosotros tenemos sobre h. Entonces, sencillamente, pues era resolver. Esto, pues todos conocemos de álgebra, entonces es un binomio. El primero al cuadrado más dos veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado, ¿cierto? Más 5x más h más 1 menos nuestra función. Entonces, sencillamente era resolver todo y simplificar, digamos, eliminar lo que se pueda eliminar y nos va a quedar 3x cuadrado más 6xh más 3h al cuadrado más 5x, resolvemos paréntesis, más 5h más 1 menos 3x cuadrado, todo signo antepuesto negativo hace que nuestros términos dentro del paréntesis cambien de signo, ¿cierto? Entonces, menos por más me queda menos, menos por más me queda menos, menos por más menos. ¿Mm? Realmente llegamos a concluir que 3x cuadrado se nos cancela con menos 3x cuadrado, 5x se nos cancela con menos 5x y 1 se cancela con menos 1. Entonces nosotros vamos a quedar con 6xh más 3h cuadrado más 5h sobre h. Entonces sencillamente dividimos término a término y nos va a quedar 6x más 3h más 5. Luego evaluamos nuestro límite cuando h tiende a 0 y nos va a quedar 6x más 5, que si pues ya la mayoría han manejado los conceptos, las reglas de derivación que se aplican, entonces esta vendría a ser una potencia, que la derivada de una potencia, entonces se baja el exponente, se multiplica y el exponente se resta 1, ¿cierto? Entonces la derivada, si nosotros la miramos así nomás, sería 6x más 5. Pero quería mostrarles el proceso real de dónde viene la derivada. ¿Listo? Bueno.